Esta semana sin duda quedará para el recuerdo en los acontecimientos que han ocurrido en la bolsa estadounidense. Es que esta semana pasó absolutamente de todo. Tuvimos un oro haciendo máximos históricos, tuvimos volatilidad en el dólar peso chileno y también una caída exorbitante en las bolsas estadounidenses. Bienvenidos sean todos aquí al canal de YouTube donde hablamos de finanzas e inversiones. Aquí con un nuevo reporte semanal de lo que pasó en la primera semana de abril. Si bien como mencionamos al principio, la semana estuvo demarcada por muchos acontecimientos y sin duda el más importante fue la caída exorbitante que tuvieron la bolsa en Estados Unidos. Y es que este viernes 4 de abril cerró la sesión de mayor volumen en la historia del mercado de valores estadounidense. Esta fue la peor semana por las acciones mundiales desde el colapso del 2020 por el COVID. Vimos un S&P que perdió un total de 10,5% en los últimos 2 días, con 489 miembros en negativo. Así es, en base a esto, el S&P perdió 5.4 billones de dólares en los últimos 2 días de cotización. Sorprendentemente, el S&P perdió 2.7 billones el día jueves y el día viernes, mientras que también vimos un Nasdaq que se unió a un territorio de mercado bajista, bajando más del 20% desde su máximo. Pero a ver, para. Vamos a darle contexto por qué pasó todo esto en el mercado. Ya que tuvimos una semana demarcada por los aranceles que anunció Donald Trump a distintos países, ya sea los aranceles recíprocos y los aranceles de base que les impuso a distintos países. Y es que en Estados Unidos Donald Trump aplicó un arancel del 20% a importaciones procedentes de la Unión Europea, un arancel del 34% a las importaciones procedentes de China, un arancel del 26% a las importaciones procedentes de India y un arancel del 25% a las importaciones procedentes de Corea del Sur. Trump también declaró un arancel en base del 10% para todas las naciones y anunció aranceles del 25% para automóviles, mientras que Canadá y México no estaban sujetos por ahora a aranceles recíprocos. Por aquí les dejaré la tablita que anduvo dando vuelta por las redes sociales, pero es la tabla con respecto a los aranceles recíprocos que impuso Donald Trump. Y también por acá les dejaré otra tablita que es la que donde se ha descubierto cómo se calcula el dato de los aranceles que los países le aplican a Estados Unidos. Es simplemente el déficit comercial del país con Estados Unidos dividido entre las exportaciones de ese país a Estados Unidos. Con respecto a esta tabla, nada más y nada menos nos deja a entender que Donald Trump, en base a estos anuncios con respecto a los aranceles recíprocos y aranceles base a los países, parece que el anuncio de ese día solamente es para negociar las cifras que aún no se entiende de dónde sacó el tema de más que nada son impuestos a los países, pero no se sabe de dónde se calcularon esos aranceles. No sé, nadie sabe de dónde se calculó un 34% a China, nadie sabe por qué impuso los aranceles base del 10%, nadie entiende aún nada con respecto a cómo se calcularon con respecto a los aranceles que le impuso a cada país. Y bueno, en base a esto también China anunció aranceles del 34% a todos los productos estadounidenses también. Entonces esto quiere decir que da inicio a la guerra comercial ya en bruto. Bueno, también tuvimos esta semana datos muy importantes para la economía de Estados Unidos y también sin duda tuvimos a Jerome Powell hablando, en el que dijo que los aranceles de Trump son mayores de lo esperado, lo que pone en riesgo un aumento de la inflación y un menor crecimiento económico, lo cual es verdad. Es demasiado pronto para decir cuál será el camino apropiado para la política monetaria. Es decir, que Jerome Powell advierte con respecto a los aranceles que puede aumentar la inflación en Estados Unidos. Si bien existen datos económicos que pueden hacer bajar las tasas a Jerome Powell, este tipo de medidas que impuso Donald Trump puede aumentar la inflación, lo que dejaría a la Fed entre la espada y la pared, no sabe si subir o bajar las tasas. Bueno, pasando a otro temita, el oro no se salvó tampoco de la caída que tuvo
generalizada de las materias primas y también las bolsas. El oro, si bien estaba haciendo máximo histórico, cayó un 2% la última sesión del día viernes, pero que sin duda pudo haber sido una toma de ganancia por parte de los inversores, que como bien ustedes saben, el oro funciona como activo refugio ante este tipo de situaciones volátiles en el mercado, lo cual nadie sabe qué puede pasar ahora, mucho menos con las medidas de Trump, pero que vimos un día viernes bajista en el oro, pero que se puede asimilar más bien a una toma de beneficio por parte de los inversores, ya que si bien el oro estaba haciendo máximos históricos una y otra vez, no sería loco pensar que muchos inversores tomaron esos beneficios, ya que es mejor tener el pájaro en la mano que un pájaro volando. Bueno, y pasando a otros temas, veamos cómo estuvo la paridad de nuestro peso chileno esta semana con respecto a las medidas que tomó Donald Trump y también a la volatilidad que existió esta semana. Bueno, yéndonos aquí más un poco a la gráfica técnica del dólar peso chileno en nuestro país, tuvimos y vemos aquí en la gráfica un fuerte movimiento hacia la baja en la paridad del dólar peso chileno, lo cual dentro de esta semana tuvimos ciertos rebotes y ruptura de la zona bajista que ya venía cargando el dólar peso chileno. Esta zona bajista que tuvo y todo este tiempo bajista que estuvo el dólar peso chileno fue por más que nada la fuerte alza que tuvo el cobre también, y también en la última reunión Jerome Powell dejó abierta la ventana o la puerta, por así decirlo, de que mantiene la expectativa de 2 bajadas de tasa este año, lo cual también hizo bajar de manera significativa al dólar peso chileno. Pero que tuvimos esta semana fuerte volatilidad y una ruptura en la zona bajista, lo cual hizo impulsar al dólar también el tema de las medidas que impuso Donald Trump, lo que hace fortalecer el dólar. Y tuvimos un fuerte, pero fuertísimo gap, creo que de 20 pesos en el dólar peso, llegando a cotizar cerca de 9.80, sí señor. Los próximos niveles que podríamos ver en el dólar peso chileno podría llegar a 9.90, que tenemos la zona demarcada por estos laditos, y podría utilizar el punto de 972 como un piso, por así decirlo, o ya prácticamente si es que empiezan las negociaciones y vemos una alza nuevamente en el cobre, podríamos ver que un dólar bajista quizás a cerrar el gap que tuvo al término de esta semana, pero que al tal punto no se ve cercano que, por lo menos lo que yo creo, que vaya a cerrar este gap en el corto plazo, o quizá nadie sabe la verdad qué es lo que puede pasar esta próxima semana. Pero lo que sí tenemos en claro es que tuvo un fuerte movimiento, un gap alcista esta semana de 20 pesos, lo cual impulsó la paridad del dólar peso chileno, haciéndolo llegar a cotizar a 9.80 y que hoy en día está en 977. Los próximos niveles, como bien decíamos, podrían ser los 9.90, que si es que se mantiene todo lo que dijo Donald Trump, tenemos un cobre bajista. Esto se podría ver ya esta semana si es que se mantiene todo igual, commodities cayendo, el dólar puede tener dólar fortaleciéndose, podría tener subidas y podríamos ver un nuevo impulso hacia el alza. Bueno, y aquí pasando aquí a la bolsa, a los índices norteamericanos, podemos ver aquí en el Nasdaq una fuerte caída aquí en el corto plazo, que tuvimos un cuchillo prácticamente caliente, y llegando en la semana terminamos llegando a niveles, si no me equivoco, a niveles de agosto del 2024, a los mismos niveles de agosto, lo cual presentó un pequeño, pero
casi nada de rebote, unas velas totalmente envolventes arrastrando toda la ganancia que tuvimos desde agosto hasta el principios de este año. Vemos una caída desde máximos hasta el nivel que llegó, cerca una pérdida del 22%, una caída del 22%. Si lo miramos en time frame de semanas, podemos ver, si es que nosotros lanzamos un Fibonacci hasta aquí más o menos, podemos ver que el Nasdaq, si es que sigue su estructura bajista, podríamos ver una caída a niveles de el 38 de Fibonacci. Un sector, una zona, voy a quitar esto para que lo vean bien, una zona que llega a niveles, a los máximos que tuvimos aquí en 2021, en noviembre, y una zona muy relevante, ya que podría ir en busca de la media de 200 periodos, lo cual podría ver si es que no sigue cayendo de esta manera, porque de todas maneras en un mercado tienen que pensar que nunca van a ser viables, por así decirlo, estos movimientos tan fuertes a la baja o tan fuertes al alza. Jamás son tan viables o son como, por así decirlo, de manera tan abrupta la caída. Es también rápida la recuperación. O también podemos ver caídas mucho más pronunciadas, por así decirlo, a estos niveles. Podría ir en busca primero de los niveles del 2021, quizás rebotar. Nadie sabe aún, en base a la incertidumbre que está generando en los mercados las medidas de Donald Trump y la política comercial que más bien vimos a través del video. En cuanto al S&P, veo en el S&P casi la misma estructura que tuvo el Nasdaq. También en el S&P vemos una fuerte caída, obviamente, pero si ustedes comparan las velas con respecto al Nasdaq, si bien son pronunciadas, pero no en la magnitud del Nasdaq, ya que, como bien les decía, no solamente hacen más peso las 7 magníficas como en el Nasdaq. Si nosotros lanzamos un Fibonacci desde este punto, que es donde comienza el rally alcista, hasta sus máximos que tuvimos hasta hace muy poco, vemos niveles relevantes. Los niveles relevantes que nos demarca Fibonacci, aquí vemos el 50 de Fibonacci, que podríamos tener caídas si esto se mantiene así, semana bastante volátil. Si es que no tenemos un pullback, podríamos ver reversiones en el precio, o que también si puede hacer pullback el precio de esta acción. Pero si seguimos teniendo caídas y comienza un movimiento bajista de mayor magnitud o más grande, por así decirlo, podríamos tener caída, ya que superó el nivel del 38 de Fibonacci. Podríamos tener caída a niveles del 50%, que son niveles del 2022. Miren, importantísimo a tener en cuenta esta semana estos niveles, ya que podríamos ir a niveles de un tiempo bastante volátil que tuvimos en el año 2022. Y si también vemos caída del S&P, tuvimos una caída esta semana del 17%. Si es que nosotros nos pronunciamos al 50 de Fibonacci, sería en base a un 20%. Eso ya significaría que el S&P estaría ya entrando en terreno bajista.
Así que nada más que tener en cuenta estos niveles, en un nivel demasiado importante, los niveles de 4.825 en el S&P y también un nivel importantísimo que tenemos en el Nasdaq, que si vendría a superar el nivel de 17.234 podría ir en busca de esta zona de interés en el precio de esta acción. Bueno, en base a esto pudimos ver que tuvimos una semana muy volátil, pero muy volátil y con hechos demasiados esenciales, históricos para la bolsa, caídas pronunciadas y también cosas que no se veían como la caída en un oro, los commodities bajistas. Una semana bastante volátil e importante para los mercados estadounidenses y también que golpeó a nuestra paridad en el dólar peso chileno. Es muy importante también tener en cuenta los aspectos macroeconómicos que están existiendo y que están moviendo sin duda el mercado. Así que bueno, a estar muy atentos a cuidar su cartera o tomar decisiones en base a lo que está pasando en el macroentorno, que pueden golpear sin duda su cartera y también su bolsillo. Nos estamos viendo en un próximo reporte semanal, inversores. Que estén muy bien. Chao, chao.